Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico ADN codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él, llamado ácido ribonucleico, ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Leyes de Mendel, los tres mandamientos. Primera ley de la uniformidad. Esto nos dice que si cruzamos dos razas puras que tengan dos alelos dominantes o bien dos alelos recesivos para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí, en términos fenotípicos o genotípicos, y también iguales al progenitor que presenta el alelo dominante. Segunda ley, principio de segregación. Consiste que el cruce de dos individuos de la primera generación tendrán lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1:4. Tercera ley, principio de la transmisión independiente. De caracteres independientes, Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, diferentes rasgos son heredados. Independientemente uno de otros, no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color de pelo. Los modelos tridimensionales representan la forma, dimensiones y disposición espacial de elementos patrimoniales. Estos modelos pueden recrear elementos existentes en el presente, hipótesis de situaciones pasadas o proyectos que no llegaron a materializarse. A continuación se presenta un modelo tridimensional del COVID-19. El tamaño del virus es de una milésima del ancho de un pelo humano y que funciona más como una máquina molecular que como un organismo vivo. Además, muestra que en su núcleo está el genoma RNA protegido por proteínas especiales, entre otras cosas. Un virus es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsuladas en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismo. A menudo, el virus daña o mata a la célula huésped en el proceso de multiplicación. Los virus se han encontrado en todos los ecosistemas de la Tierra. Los científicos estiman que sobrepasan a las bacterias en razón de 1 a 10, puesto que los virus no tienen la misma biología que las bacterias. No pueden ser combatidos con antibióticos. A lo largo de la humanidad han ocurrido varias pandemias, las cuales han durado de 1 hasta 30 años. Algunas de ellas son la peste negra o peste botánica, de 1347 a 1351, la nueva peste negra, de 1885 a 1920, la gripe rusa, de 1889 a 1890, gripe española, de 1918 a 1920, gripe asiática, 1957 a 1958, la ébola en 1976, gripe A, gripe H1N1 o gripe porcina en 2009, y la actual pandemia coronavirus comenzó en 2019. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallara el brote de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los impactos de la pandemia del coronavirus en la economía mundial son dramáticos. Además del desplome masivo del comercio mundial, los precios de las materias primas caen mientras sube el gasto público para la lucha contra la pandemia. La pandemia afecta a trabajadores migrantes y personas refugiadas con especial pobreza. La crisis del COVID visibiliza las relaciones de explotación de la economía global, como el trabajo migratorio de millones de personas en la agricultura, minería o el sector textil. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología utiliza células vivas para desarrollar o manipular productos con fines específicos, como por ejemplo los alimentos transgénicos. La biotecnología es así vinculada con la ingeniería genética y surgió como disciplina a principios del siglo XX con la industria alimentaria, a la que después se sumaron otros sectores como la medicina o el medio ambiente.
Existen algunos tipos de biotecnología, como por ejemplo la biotecnología roja o sanitaria. Esta es la rama sanitaria y responsable de la elaboración de más de 250 vacunas y medicamentos como antibióticos de la fabricación de órganos artificiales. Biotecnología verde o agroalimentaria. La utilizan más de 13 millones de agricultores en el mundo para combatir las plagas y nutrir los cultivos y fortalecerlos frente a los microorganismos y los eventos climatológicos extremos como la sequía y las heladas. Biotecnología blanca o industrial. La rama industrial trabaja en la mejora de los procesos de fabricación, en el desarrollo del biocombustible y otras tecnologías para obtener una industria más eficiente y sostenible. Biotecnología azul o marina. Explota los recursos marinos para obtener productos de agricultura, cosméticos o sanitarios. Además, es la más utilizada para conseguir biocombustible a partir de algunas microalgas.